Buenas tardes, mi nombre es María Fernanda Gómez Aburto y hoy voy a hablar de la crisis en Nicaragua. Nicaragua es un país que, desde abril de 2018, ha pedido a gritos de protesta el fin del gobierno de su presidente, Daniel Ortega. Su mandato dictatorial ha estado vigente desde 1984 y no muestra señales de detenerse. El pueblo nicaragüense se levantó en una protesta pacífica el pasado 18 de abril en Managua. Después del anuncio de la reforma, el Instituto Nacional de Seguridad Social, que reflejaba una considerable reducción a las pensiones de jubilados y un aumento a las contribuciones de trabajadores y empresarios. Lo que empezó como una protesta pacífica desencadenó una crisis en todo el país, que ha resultado en cientos de fallecidos, millones de dólares en pérdida económica, un índice de desempleo a la alza y millones de nicaragüenses huyendo del país. En el presente video, haré uso de la teoría de Cicerón, John Locke, Montesquieu y San Agustín para explicar diferentes factores de la crisis en Nicaragua, tales como los movimientos armados, el mandato dictatorial y el papel de la Iglesia Católica. La causa de las protestas en Nicaragua es la dictadura institucional de Daniel Ortega, quien se encuentra en su tercer término como presidente. Su régimen dictatorial se describe como Estado, Partido, Familia, que concentra a todos los poderes del Estado, incluido el ejército y la policía, sin transparencia ni democracia. Roma, como república, no tenía un concepto necesariamente democrático, sin embargo reflejaba un fenómeno de poder equilibrado como forma de gobierno, que se dividía en diferentes asambleas y a su vez en magistraturas para que diversos ciudadanos romanos formaran parte de esta repartición del poder. Cicerón, en las Catilinarias, establece que la república es la mejor forma de gobierno. Él toma como prioridades absolutas a la república y a la patria, siendo ambas la razón de ser de la ciudadanía, y establece que todo ciudadano debe hacer lo posible para salvaguardar ambas. Las reformas al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social fueron la forma mágica de Ortega para salvar una institución que estaba al borde de la quiebra por mala gestión. La consecuencia directa es la crisis económica y de desempleo en el país, que a su vez han resultado en la huida masiva de los ciudadanos. De acuerdo con Cicerón, la República de Nicaragua ha sido trastocada a raíz de la mala gestión de Ortega, ya que perjudicó una economía que a principios del año se esperaba como una de las 3 más fuertes en América Central, al punto de considerarse déficit con más de $2,000 millones en pérdidas. A su vez, obligar indirectamente a los ciudadanos a huir es la falta más grave que se puede hacer a la patria. La oposición pide a Ortega que se retire de su cargo público, ya que lo consideran incapacitado para seguir gobernando al provocar tanto mal a la República. Ya que Ortega fue el líder revolucionario clave para el golpe de Estado contra la dictadura de Somoza durante la década de los 80, para ahora ser considerado el dictador, Cicerón diría que él es la raíz de la actual caída de la República Nicaragüense. Al hablar de dictaduras es necesario hablar de la falta de división de poderes que se vive ahora en Nicaragua, y para eso haré uso de John Locke y su término de democracia, ya que él planteó que los reyes no tienen derechos divinos en su momento. Si Dios no heredó la capacidad soberana, tampoco pudieron los hijos de Dios pasarlas a sus hijos. En su Tratado de Gobierno Civil, retomó la teoría del estado natural de Hobbes y lo caracterizó como una condición de igualdad y de libertad, por lo cual se le considera más radical en el ejercicio de las libertades. Este estado natural representa la moral perfectamente humana. Transita el estado positivo por medio de la ley, a partir de la cual se construye el gobierno civil. Para la división de poderes, haré uso de la teoría de Montesquieu, que en el espíritu de las leyes estableció que la tiranía es el peor modo de gobierno al basarse en el terror y en el castigo, por lo que me atrevo a decir que él considera la dictadura absolutista de Daniel Ortega en Nicaragua como el peor modo de gobierno. Montesquieu desarrolló su teoría de la división de poderes gracias al concepto de que la ley es política porque su naturaleza lo es, así como la división de la libertad como objetivo político. La ley expresa libertad. No existe una moral neutra como entendimiento de vida. Lo que se vive ahora en Nicaragua está demasiado lejos de la libertad. La división de poderes se da a partir de la división de funciones. Montesquieu propuso un órgano de generación de leyes en el poder legislativo. Plantea un poder ejecutivo unipersonal para mantener el orden en el órgano de aplicación de la ley
para dar cumplimiento a la voluntad del pueblo. Y por último, el Poder Judicial le quita al rey la capacidad de impartir justicia, convirtiéndose en el órgano que interpreta la ley al juzgar delitos y las diferencias entre particulares. Al formar un solo Estado, partido, familia, Daniel Ortega ha instituido toda división de poderes y se ha puesto a él mismo como el único regente de este modo de gobierno. Como explica Montesquieu, el único gobierno sólido con división de poderes es la República, y Nicaragua se ha vuelto todo menos eso. La crisis actual en Nicaragua ha generado una gran reacción por parte de la Iglesia Católica, la cual desempeña el papel de mediador en este conflicto y aliado del pueblo, como se puede ver en las fotografías tomadas durante las protestas. Para explicar dicho papel, haré uso de la teoría de San Agustín. En la ciudad de Dios, establece la búsqueda de la perfección moral para alcanzar la salvación en el estado divino. Este concepto lo traduce al estado terrenal en la búsqueda de la paz. Las manifestaciones de abril de 2018 en Managua iniciaron de forma pacífica cuando los jubilados, empresarios, universitarios y trabajadores protestaron contra las reformas económicas con el fin de crear diálogo y buscar el bien común, que según San Agustín es el fin último de la sociedad. Fueron los simpatizantes del gobierno quienes provocaron los enfrentamientos violentos que se esparcieron por todo el país y que resultaron en más de 400 muertes. San Agustín dice que la inclinación a todas las personas es de conservar la paz. Sin embargo, los malos sostienen guerra por la paz de los suyos. Los esfuerzos violentos por parte del gobierno tienen como propósito imponer un concepto de paz sumisa a los ciudadanos, ya que el gobierno es la autoridad. Puede, en este caso, imponer que las personas permanezcan calladas frente al comportamiento corrupto de su presidente, con el fin de evitar levantamientos. Sin embargo, el uso de la violencia rompe con el concepto propuesto por San Agustín, que el hombre debe inclinarse a buscar la sociedad y conservar la paz a través de los valores como amor, piedad, compasión y templanza. Desde los inicios de las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega, cientos de manifestantes han sido reportados muertos y miles más han sido resultados heridos y detenidos. Ortega los acusó de querer intentar un golpe de Estado y su gobierno los calificó de ilegales en sus masivas propuestas en su contra. La difícil decisión que ahora se enfrentan muchos de los opositores de Ortega es vivir escondidos o irse al exilio.